pasó algo que se llamó El corazón helado, una novela monumental de 900 páginas en el año 2007 que recibió el premio de la Fundación Lara, que es un premio que se da al mejor libro publicado en un año determinado en España. Y de ahí en más siguieron otras dos novelas, que son de alguna manera las que ha venido a acompañar a Almudena en esta ocasión, que integran un proyecto mayor de 6 títulos, de los cuales ya hay en librerías 2, el primero de ellos Inés y la alegría y el segundo El lector de Julio Verne, que integran, les decía, una obra de 6 títulos que tienen el nombre genérico de Episodios de una guerra interminable. El corazón helado, aquí lo digo en breve y vamos a hablar más sobre esto. Yo diría que lo que empezamos a ver es a una escritora que, habiéndose preguntado siempre por la memoria, a partir de historias subjetivas, subjetividades individuales, empieza a preguntarse por la memoria como una necesidad colectiva, ¿no? Y empieza a decir, me interesa la memoria histórica y me interesa el pasado, pero básicamente porque me interesa el presente. Eso es. Y nos cuenta primero el franquismo desde la mirada de los nietos de quienes participaron en la Guerra Civil Española, El corazón helado, y ahora se propone en Episodios de una guerra interminable contarnos la resistencia. Hasta aquí estamos, aquí llegamos. El último libro que tenemos de ella es El lector de Julio Verne, y ahí viene la primera pregunta, Almudena, y comienzas tú a contarnos esta historia. En Inés y la alegría, que fue el primer tomo de esta serie, es claro que empiezas a contar la resistencia y el antifranquismo desde la mirada de los que pusieron el cuerpo, digamos, los que resistieron. En El lector de Julio Verne hace una cosa, a mi juicio, bastante arriesgada e interesante, porque te pasas te pones, enemigo. Exacto. es el bando enemigo, es la piel del enemigo, en el sentido de que Dino, el protagonista de esta historia, es hijo de un guardia civil, sí, y vive en una casa cuartel. Y bueno, quería preguntarte, en primera instancia, ¿cómo fue eso y por qué lo hiciste? Si quizás había un afán tuyo de intentar explorar los contraluces del otro lado y quizás también los dolores, las contradicciones de ese otro bando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Raquel. Estoy muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Muchas gracias a ustedes por haber venido esta tarde a acompañarme. Estoy muy contenta de haber vuelto a Buenos Aires, que es una ciudad en la que siempre me he sentido como en casa, cada vez más, de hecho. Y bueno, voy a contestarte, ¿no? Los episodios de una guerra interminable son una serie de libros que efectivamente son novelas individuales que empiezan y terminan. Se pueden leer por separado, pero comparten un espíritu, porque son historias que cuentan 25 años de la posguerra desde el punto de vista de los que dijeron que no. Desde el punto de vista de los que no se rindieron, de los que se negaron a aceptar la muerte de un sueño, ¿no? La muerte del sueño republicano, ¿no? Esa resistencia en estas dos primeras novelas es una resistencia armada. Estas son dos novelas de la guerrilla. Las demás, la tercera ya no lo es. La tercera ya no lo es. Yo podría haber seguido escribiendo novelas de la guerrilla hasta el día de mi muerte, porque hay pocos temas que me gusten tanto, que me apasionen tanto, que me entusiasmen tanto como la guerrilla, pero no podía reducir este proyecto a la resistencia armada, ¿no? Y estas novelas comparten siempre, todas van a compartir una condición, y es que son historias de ficción, son novelas de ficción basadas en acontecimientos históricos reales. Esta serie se llama Episodios por una razón, y es que el modelo que yo he adoptado para contar esto es el de los episodios nacionales de Galdós. A mí me habría encantado titular esta serie como un homenaje aún más explícito a don Benito, que probablemente es el escritor que más me ha influido a mí, primero como lectora y luego como escritora. Me habría encantado titular esta serie Nuevos Episodios Nacionales, pero no me atreví, porque nacional en España es un adjetivo robado, que en vez de aludir a todos los españoles, a todos los ciudadanos de la nación española, bueno, pues refleja la actitud de los franquistas, que al llamarse a sí mismos nacionales
se erigieron como en los representantes de España contra la anti-España. Bueno, hay una historia muy larga y muy triste que contar. Cuando yo publiqué Inés y la alegría, en la primera presentación que hicimos, la FNAC de Madrid de Callao abrió por la noche, le dedicó una noche a la novela, hubo muchas cosas y yo firmé muchos libros, y un chico muy joven, lo bonito de la anécdota es que era muy joven, me dijo, deberías haberlo titulado Nuevos episodios nacionales, has sido un poco cobarde, me dijo. Y eso me gustó porque dije, tenía 25 años el chico, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor es que hay solución para este país, ¿no? Eso me emocionó porque yo no me había atrevido. Pero bueno, esto viene al caso de que, viene al cuento de que están basadas en hechos reales. Yo cojo un acontecimiento histórico real y lo convierto en el decorado de una novela de ficción. Lo convierto como en el marco en el que encajo una historia de ficción. De tal forma que los personajes de la historia real, de la historia con mayúscula, digamos, interactúan dentro de la novela con mis personajes de ficción, siguiendo el modelo de los episodios nacionales. En el caso de Inés y la alegría, es verdad que se aborda el tema de la guerrilla desde un punto de vista muy determinado. O sea, la que cuenta es la cocinera del cuartel general de un ejército guerrillero, ¿no? Ahí hay una épica como muy, digamos, muy airosa, como muy elevada, ¿no? En cambio, el lector de Julio Verne cuenta la historia de un niño, de un hijo de un guardia civil, que no es exactamente el enemigo, porque es un niño que desde el primer momento está atravesado, desde el primer momento está atravesado por una contradicción. Es un niño marcado por un conflicto irresoluble entre el amor que él siente por su padre. Él sabe que su padre es un buen hombre, aunque no haga cosas buenas, sabe que es un buen hombre, y el amor secreto, culpable, clandestino, que siente hacia Cencerro, que es el legendario guerrillero de la zona de su pueblo, ¿no? Nino tiene 9 años, pero ha vivido en tiempos muy duros. Los niños en tiempos duros crecen muy deprisa. Y Nino tiene muy mala suerte, y eso le obliga a crecer muy deprisa. Y él se da cuenta de que en Fuensanta de Martos, en su pueblo, nadie puede escoger su propia vida. Los únicos hombres libres que él conoce, las únicas personas que son capaces de decidir sobre su propio destino y hacer lo que verdaderamente quieren hacer, son los que están en el monte. Entonces, él cuenta desde esta confusión y cuenta desde esta contradicción que le va a acompañar a lo largo de la novela. Respecto a lo de explorar al enemigo, en parte tiene razón, por una razón. Yo, cuando empecé a escribir esta serie, decidí que iba a comportarme como si España fuera un país normal. España probablemente es el único país del mundo donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y no está claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Entonces yo he decidido que eso ya no lo voy a explicar. O sea, que ya voy a comportarme como si fuera francesa o alemana o holandesa o rusa y que no voy a insistir en explicar esto, ¿no? O sea, evidentemente en la guerra civil hubo un bando que representó los valores que los españoles de ahora mismo, los ciudadanos de cualquier país democrático consideran positivos, y hubo otro bando que representaba unos valores que para los ciudadanos de cualquier país democrático son odiosos. Ahora bien, una vez establecido eso, a mí me interesa más indagar en las historias personales, porque el hecho de que en una causa defendiera los valores buenos, entre comillas, y otra defendiera los valores malos, no quiere decir que todo el mundo se comportara igual. Me interesa mucho más averiguar qué hay de bueno y qué hay de malo en cada persona, y me interesa mucho más rastrear la historia personal y el impacto de la ideología sobre los sentimientos en personas a las que sus ideas les hacen mejores y en personas a las que sus ideas les hacen peores. Y eso no coincide exactamente con los dos bandos, de tal manera que en estas novelas, en Inés y en El lector de Julio Verne, bueno, pues hay personajes, hay enemigos, entre comillas, de la causa que yo abrazo, que son buenos, y hay compañeros de viaje que son malos.